Hola, buenas tardes amigos de Piensa Prensa. Yo soy Ignacio Cacho y estamos aquí en una nueva entrevista con Luis Mesina, quien es sindicalista y es el vocero nacional de la coordinadora No Más AFP. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Luis, en esta semana surgieron un par de temas bien importantes sobre las AFPs. Me gustaría que lo hiciéramos en cronología. Primero surgió una minuta que hizo la asociación sobre la reforma de pensiones que desató una gran polémica por su contenido. Entonces nos gustaría que desde tu perspectiva nos comentaras qué es lo que decía la minuta y por qué es tan delicado este asunto. Creo que hay que ser preciso sobre el tema antes de que la asociación de AFP emitiera esta minuta, que en el fondo se llama Comentarios a la propuesta de Mario Marcel. Hay que contextualizar bien. Una semana antes de que saliera esa minuta, es decir, hace 2 semanas atrás, el día jueves, la comisión de trabajo que preside Juan Antonio Coloma, y donde la derecha tiene mayoría, tiene 3 contra 2 miembros oficialistas, tenía que votar definitivamente la idea esta de legislar o no legislar. Bueno, y Coloma dijo que no votaban, y entonces ese día en la tarde Mario Marcel aparece con una propuesta, una suerte de protocolo. Pero hay que situar bien el contexto. Un poco antes de eso, para ser más preciso, hace ya casi 2 meses atrás, esta comisión del Senado, que está integrada por Juan Antonio Coloma, ¿cómo se llama este otro señor de derecha? Hay dos representantes de la derecha. Y 2 representantes oficialistas. Está ahí Alejandra Sepúlveda, que es la senadora oficialista, podríamos decir. Y cada uno de ellos nombró un especialista y se formó una comisión técnica, estas famosas comisiones técnicas que operan por fuera de la institucionalidad. Y esa comisión estaba integrada por supuestos especialistas, comisión de expertos que se pronunció respecto a esta polémica que hay respecto de cómo se distribuye el 6%, el famoso 6%, claro, 6%, y qué hacer en materia de reformas estructurales del modelo. Bueno, esta comisión llegó a acuerdo en varios temas, ninguno de ellos que tenga importancia para el hombre y la trabajadora que hoy día demanda una mejor pensión, nada de eso. Es una comisión, comillas, técnica, cuya principal preocupación fue justamente tratar de incorporar elementos que permitan ampliar el campo de las inversiones de los ahorros acumulados, que son gigantescos, que permitan facilitar el ingreso de otros actores financieros, privados por supuesto, que contribuyan a supuestamente mejorar la rentabilidad, porque la rentabilidad ha sido bastante baja en el último tiempo. Pero esta misma comisión se opone, por ejemplo, a la división de la industria, es decir, que el gobierno había planteado primero que se separara la administración de la gestión. La gestión tiene que ver con la rentabilidad de los fondos. Esta comisión dijo que no era conveniente separarse, por lo tanto estaba en plena sintonía con las AFP, porque ahí se pierde parte del negocio. Esa comisión genera ciertos criterios, se pronuncia de la importancia que tiene aumentar el 6%, pero no dice cómo. Pero en el fondo esta comisión está porque ese 6% vaya a capitalización individual, que sigamos la lógica de transferir una parte importante del ahorro al mercado de capitales, que es lo que ha pedido siempre Mario Marcel. Entonces, como no se llegó a acuerdo, Mario Marcel presenta un marco de acuerdo donde señala varios puntos, 40 y tantos puntos, y es cosa de que la gente pueda acceder a ese documento. Es un documento absolutamente alambicado, complicado de comprender, pero que en términos concretos señala que los 6 puntos, y aquí está lo relevante, el señor Mario Marcel, ministro de Hacienda, en realidad, digamos, el ministro que manda. El ministro que manda en el país hoy día es el ministro de Hacienda. ¿Y qué plantea? Que los 6 puntos, 5 vayan a capitalización individual. 5 puntos. Esto es lo insólito. Y lo presenta de una forma tan alambicada que parece que no es 5-1, sino que es 3-3. ¿Cómo lo plantea? Plantea que los 6 puntos en discusión, 3 puntos vayan inmediatamente a capitalización individual, es decir, a las AFP. Un flujo no menor de ahorro que van a capturar las AFP.
que de los otros 3.2 se otorguen como préstamo de parte de los empleadores y que esos 2%, bien enredado, pero voy a tratar de que se entienda, que esos 2 puntos que van a colocar los empresarios, el Estado los pueda utilizar para pagar y mejorar las pensiones hoy día, con el compromiso que tiene que devolverlo a cada uno de los trabajadores, porque es cuenta individual, capitalización individual, con una rentabilidad que se compromete entre el 2 y el 3%, algo parecido a lo que eran los bonos de reconocimiento que existieron cuando se acabó el sistema en el año 81. ¿Es una especie de emisión de bonos de deuda por parte del Estado? Claro, el Estado se endeuda con el aporte que hacen, o sea, el 2% que aportan los empresarios para cada uno de los trabajadores, antes de abonárselo, por ejemplo, a ti, que tenga que abonarnos el empresariado, el 2% a ti y a mí, antes de abonarlo, el Estado te reconoce a ti esa deuda y te la garantiza al 2 o al 3% anual sobre UF. Entonces, se emite una suerte de cuenta nocional, así es como se llaman técnicamente. Entonces, al final, cuando tú te vayas a pensionar, tú has acumulado tanto tiempo, entonces el Estado tiene que pagártela. Es cuenta individual. Lo que se hace es una operación triangular que se la pasan al empresariado, el empresariado se la pasa al Estado en tu cuenta queda registrada como nocional, en la mía también, pero no está técnicamente invertida ahí, sino que está nominalmente. Entonces, si te faltan 5 años para pensionarte, bueno, durante esos 5 años te va a pagar un 2 o 3%, no dice cuánto, 2 a 3% en UF, que es mucho menos de lo que pagaba el bono de reconocimiento de la dictadura, que pagaba un 4%. Y el otro 1%, ese es un 2%. El 3% va a capitalización, ese 2% en esta cosa alambicada que se le ocurrió a Mario Marcel, y el 1% iría a solidaridad para abordar el tema de la de género de las mujeres, corregir las tablas de que son absolutamente discriminatorias, que afectan mucho a la mujer. Ese 1%. Estamos hablando de 940 millones de dólares que señala Marcel y que le salió inmediatamente a contrarrestar las AFP diciéndole que no son 948 millones, sino que son 94,8 millones. O sea, para quienes escuchan este programa, una diferencia entre 948 y 9,4 o 94 millones, estamos hablando de 10 veces la diferencia, con un ministro de Hacienda. Eso fue lo que planteó Mario Marcel el jueves antepasado. Y el fin de semana pasado, la Asociación de FP sacó un documento que no confirma con nada, y por eso la ministra Jara lo denunció en el programa Estado Nacional, en Televisión Nacional el domingo. Pero una propuesta que las AFP han esgrimido, que tienen el legítimo derecho a opinar. Yo creo que es importante señalar que nadie puede sostener la tesis de que frente a una materia tan importante alguien está vedado para opinar. Pero en el caso particular de la AFP ellas no tienen ningún derecho, y creo que aquí hay que ser sumamente claro. Ellas son sociedad anónima, son mandatarias de los mandantes que somos los trabajadores. Nosotros somos los que pagamos un porcentaje importante de nuestro salario todos los meses a las AFP y a través de un mandato las mandatamos a ellas para que nos administren ese ahorro y le generen rentabilidad, no para que vengan ellas a polemizar en una materia de orden público, porque ellas, para tener opinión, debieran habernos preguntado primero a los mandantes qué opinamos. Y aquí se da la paradoja que los mandantes, es decir, los dueños del capital, están sujetos a la opinión del mandatario. No, y los mandantes, lo más grave, tienen una posición A, y los mandatarios a los que les pagamos tienen una posición totalmente opuesta a la nuestra. Esta es la paradoja. Cuando José Piñera dijo, bueno, con este sistema los trabajadores chilenos pasan de proletarios a propietarios, y porque son dueñas de las empresas públicas, ahora anda circulando un video, y van a tener decisión. Bueno, ¿dónde está la decisión? Y creo que hay que invitar a la gente a reflexionar. Imagínense que en un banco, los accionistas, en una junta de accionistas, el gerente general les dice, mira, a partir de ahora no les voy a dar dividendo y yo voy a hacer tal o cual política. Lo sacan inmediatamente, porque el gerente general tiene que supeditarse a quienes son los dueños. Que es la asamblea de accionistas. Exacto. Y en este caso particular, las AFP hacen y deshacen, disponen, sin consultar previamente a los mandantes. Ahora quiero señalar
con ocasión de esa minuta que saca las AFP, se produce toda esta discusión, que yo creo una discusión que creo que hay que limitar el rol de las AFP, y desgraciadamente el oficialismo sale a tratar de explicar, entra en un debate, pero la ciudadanía debe saber, al final, o al fin de cuentas, es el ministro Marcel con las AFP quienes tienen el predominio del debate de una política pública, y los congresistas miran cómo se debate la política pública sin decir absolutamente nada. O sea, en el fondo los congresistas se han salido de la discusión legislativa y han dejado que los actores sean el ministro de Hacienda y la Asociación Así de es, AFPs. eso es lo grave. En una entrevista de radio, la ministra Jara hizo el anuncio de que llegaron a un acuerdo para poner una fecha límite respecto de la promulgación, no sé cómo llamarlo, o de la discusión respecto de la reforma de pensiones. Y te quería preguntar qué es lo que tú opinas de este acuerdo al que llegaron, y también lo mismo, qué implica y qué hay dentro de este acuerdo que anunció hoy la ministra. Sí, para los auditores, para quienes son los que ven este programa, este es el documento. Se llama Reforma Previsional. Gobierno presenta protocolo que considera despachar en enero del año 2025 el proyecto del Senado. Esta es una vergüenza. Una vergüenza. Es decir, recién en enero del año 2025, cuando el gobierno entra en el último año de mandato, se celebra con una euforia que sorprende. Yo escuché ayer al ministro Elizalde, y cuando lo escuché en la radio también, quedé con la sensación de que se había logrado un gran acuerdo. Había una euforia de parte de este gobierno respecto a que se llegaba a un gran acuerdo, y que es relevante subrayarlo. ¿Con quién se llega a un acuerdo? Con una comisión del Senado, ni siquiera con el Senado. Es decir, cada vez la democracia, el ejercicio democrático de estas instituciones que ellos llaman siempre a respetar, se va restringiendo cada vez más. Una comisión del trabajo que está integrada por 3 personajes de la derecha, presidido por Juan Antonio Coloma. Pero ¿qué es lo que llega? Esta minuta no dice nada, absolutamente nada. De hecho, se puede desprender, como señaló en un video el diputado Bianchi, que se puede inferir de este documento que se abren a la posibilidad de negociar con la derecha la modificación de la edad de jubilación de las mujeres, que es lo que las AFP están pidiendo. Entonces esto lejos de ser una algarabía de celebración, esto parece una provocación. Y yo lo quiero decir con absoluta responsabilidad, parece un despropósito que se haya chuteado, permítame el término tan coloquial, chuteado hacia enero, porque claro, llegaron a un acuerdo para no generar problemas frente al proceso electoral que está en curso. Entonces, sí, ¿para qué vamos a complejizarnos, a complicarnos en este proceso, acusándome tú que yo no quiero avanzar, o tú avisándome que me quieres quitar los dineros con mi plata? No, mira, un pacto de buena fe, buena onda, dejemos cerrado el capítulo y en enero lo retomamos, después de la elección, y no lo hacemos en diciembre porque está la Pascua, el Año Nuevo, ¿te parece? En enero, y en enero quizás los prorroguen a marzo. Y entonces lo que hay que preguntarle a los diputados, a las diputadas de este país, particularmente a la gente oficialista, al Frente Amplio, al Partido Comunista, ¿qué piensa de esta decisión del gobierno? ¿Qué piensan? Que se haga, estamos recién empezando en el mes de agosto. Sí. Quedan todavía 4 meses. 4 meses. Entonces en 4 meses no se va a abordar este tema. Cerramos el capítulo de las pensiones y entonces en enero lo retomamos. Nosotros hoy día estamos elaborando un documento que se llama Acerca de este nuevo proceso de reforma de pensiones de Chile, un aporte para el debate del trabajo, y estamos planteando ahí que no tiene ningún sentido seguir discutiendo sobre una reforma que no va a reformar, y por lo tanto planteamos derechamente que el gobierno, a través de un proyecto de ley corta, el presidente, porque tiene la facultad constitucional, presente un proyecto que permita a lo menos 4 puntos: aumentar la PGU a 250.000 pesos haciéndola universal, entregar la PGU a las mujeres a los 60 años, compensar la brecha de género igualando las pensiones a las mujeres con los hombres,
y entregar el beneficio de 0,1 UF por año de contribución a todos los trabajadores. ¿Cómo se financia esto? Los primeros 3 años financiarlo con un endeudamiento del Fondo de Reserva de Pensiones que tenemos, que es una plata que el Estado destina todos los años a este Fondo de Reserva que prácticamente todo está invertido en bonos soberanos en los Estados Unidos. Son 9.000 millones de dólares aproximadamente, con eso tenemos para financiar todo esto. Y en segundo lugar, a partir del 4.º año, con los recursos obtenidos del pacto fiscal, que se recaudan 1,5 al PIB, en eso hay acuerdo, y con la mayor recaudación que el propio flamante director de impuestos externos señalado que se puede recuperar un 1,8 del PIB. Esas cifras son cifras extraordinariamente altas, que basta un poco de voluntad. ¿Y qué decimos ahí? Bueno, que el gobierno con eso presente una ley corta y la someta a consideración del Congreso. Que vote la gente. Entonces, que ahí sea más claro, más transparente. Que los congresistas voten si están a favor de mejorar las pensiones efectivamente o están a favor de mantener este sistema y entrar en una discusión alambicada, técnica entre comillas, que lo único que hace es enredar. Mire, yo no tiene sentido que invite a leer el documento que presentó Marcel, 41 puntos, todo enredado. Hay artículos o puntos que no tienen ninguna relación con el tema. Solamente se hacen con el propósito de confundir a la ciudadanía. Y lo más trágico, insisto, se hace esto al margen de la, comillas, institucionalidad que ellos llaman tantas veces a defender, a respetar. Porque en realidad el Congreso no está discutiendo. Sería quizás muy interesante preguntarle a los diputados jóvenes, a las diputadas jóvenes, bueno, si se les ha preguntado a ellas respecto a una política pública de tanta relevancia. Si se les ha preguntado, o esto está remitido solamente a los canales de televisión oficiales, los matinales, donde se invitan, bueno, la presidenta del Partido Socialista, nosotros lo vemos ya, le faltan días y horas en el día para aparecer en televisión. Siempre la vocera de las AFP, la vocera de... Bueno, es desgraciadamente una noticia que nos ayuda en términos de tener más confianza en que las cosas pueden cambiar en beneficio de las grandes mayorías. Entonces, ¿tú consideras que este anuncio no es más que una cortina de humo para perder una vez más en el limbo esta reforma de pensiones? Yo creo que aquí hay un articulador que tiene realmente poder, que es el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda en este gobierno ha viajado casi 6 veces al exterior, a la reunión del Chile Day. Se ha reunido en Canadá, en Estados Unidos, en Londres, con los dueños de las AFP, las compañías de seguros, fuera del país. Y como no está obligado, por estar fuera del país, a rendir en la ley de lobby, la pregunta que hay que hacerse, bueno, ¿qué discute con las AFP? ¿Qué discute con los dueños de las compañías de seguro, que son las 3 más grandes, dueñas de Provida, Cuprum y Habitat? ¿Qué discuten? Discuten justamente ordenar el modelo de forma tal que el mercado de capitales, que es lo que repite permanentemente Mario Marcel, se fortalezca con el salario de los trabajadores. ¿Para qué? Para seguir financiando la inversión de los grandes capitalistas, tanto nacionales como internacionales. Uno tiene que preguntarse si el ahorro de los trabajadores ha servido hoy día para financiar a la pequeña, a la mediana empresa. No, solamente sirve para financiar a los grandes conglomerados de este país. Me gustaría que nos hicieras una conclusión de la situación actual de la reforma de pensiones. ¿Qué podemos esperar a futuro y si realmente hay alguna posibilidad de que esto mejore de aquí a enero, que es cuando se establecieron estos plazos? Bueno, nosotros, como te decía anteriormente, antes de irnos al corte, sacamos un documento hoy día en la tarde. Esperamos mañana hacerlo llegar a las distintas organizaciones. Yo en la mañana saqué un tuit explicando esto, con copia, etiquetando a todos los congresistas que en algún momento estuvieron con la propuesta No Más FP, etiquetando a la CUT, a la NEF, al Colegio de Profesores, a la Confusan, de forma tal que las organizaciones sindicales de este país hagamos el esfuerzo por tratar de unificarnos sobre la base de defender un derecho tan importante como la seguridad social. No va a haber cambio en beneficio de los trabajadores, de las trabajadoras, si no hay presión social. Y estamos, yo diría, en un momento crucial. Estamos a menos de 2 meses, o a 2 meses, de conmemorar un 5º aniversario de lo que fue la revuelta de octubre. Y creo que es menester que las organizaciones sociales se pongan de acuerdo
para ponerse de pie y presionar sobre una de las demandas más importantes que hizo posible que este estallido, esta revuelta, como se ha denominado, encuentre sentido en la ciudadanía, porque a 5 años, con las consecuencias que esto significó, que estemos peor que hace 5 años, resulta una tragedia para mucha gente. Entonces las pensiones no están subiendo, al contrario, se están deteriorando. El nivel de vida de la ciudadanía está, yo diría, cada vez más precarizado, producto, bueno, elevarse los precios, aumenta el desempleo en nuestro país, y por lo tanto creo que esos son factores más que suficientes para salirle al paso. No hay razón que justifique de parte de los sindicatos de este país este silencio tan condescendiente con el poder. Y creo que por eso es relevante interpelar a las organizaciones sindicales. Yo creo que la obsecuencia que han mostrado algunos, y no quiero dar nombres con el objeto de no generar conflictos, porque hoy día se necesita más que nunca la unidad. Pero la obsecuencia es algo absolutamente contrario con el rol que debe jugar el movimiento social y particularmente el movimiento sindical. Autonomía de los gobiernos de turno, especialmente cuando uno ve que los gobiernos, lejos de resolver los problemas, están por mantenerlo. El caso más, yo diría, emblemático, que lo conversábamos en el intermedio, bueno, el caso de la ISAPRES, pues. Un fallo de la Corte Suprema que decretó que las ISAPRES tenían que cumplir reintegrando los dineros mal habidos. Bueno, el gobierno corrió a ese salvataje con una comisión de expertos donde todos tenían conflictos de interés y finalmente salió una ley corta para favorecer ¿a quién? ¿A los usuarios del sistema o a los dueños de la ISAPRES? Hay 2 ISAPRES que están ganando mucha plata ahora en los últimos meses. Entonces, lo mismo nos debiéramos preguntar nosotros, ¿al servicio de quién y de qué está la política hoy día? Y creo que si la política no está al servicio de la gran mayoría, lo que tenemos que hacer las organizaciones sociales es justamente presionar en esa dirección. Y creo que, insisto, en función de que se conmemoran 5 años de la revuelta de octubre, creo que es menester tomar esta bandera y que la tomen los trabajadores con movilización. Luis, te agradecemos muchísimo tus comentarios. Invitamos a nuestros seguidores a que se informen, a que se mantengan al tanto de estos temas y otros más. Y los invitamos también a seguirnos en nuestras redes, a continuar informándose con la prensa independiente. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Luis. Gracias a ti.